Sagitario, espero que estés súper bien. Mensajes exclusivos para ti. Lectura te ha encontrado en estos momentos, la tenías que ver en momentos divinos, en estos momentos. Mensajes para ti del universo, de Dios, del amor, de la fuente, llámalo como tú quieras. Yo definiría esta lectura así de tu corazón, esas corazonadas donde vas a recibir mensajes muy importantes en estos momentos. Recuerda, si queréis una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info por aquí abajo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. Por aquí activa la campanita para que YouTube te pueda avisar. Vale, mensajes exclusivos. Piensa en tu persona especial, o si aún no la conoces, vamos a conectar con ese amor destinado para ti. Conexiones. ¿Hay algo oculto en tu vida? Siento que por la persona que estás preguntando, o alguien nuevo que llega a tu vida, cuidado, Sagitario, porque no es una persona que lo que muestre es real. ¿Qué quiere decir? Siento que es una persona de que sí le gustas, hay feeling, pero yo veo más tema sexual. Yo siento de que tú eres una persona más bien como que te cortejen, que haya una conquista, ¿no? Siento de que últimamente vivimos en un mundo, ¿no? Que lo queremos todo rápido, ya, y no dejamos tiempo en conocernos, que haya un cortejo, ¿no? ¿Qué es lo que tú te gusta? Conexiones, ¿no? Que surja todo de forma esporádica, ¿no? No en plan como funcionan las citas, ¿no? Por internet, tú quieres algo, yo también, pues venga, vamos a tener algo serio, ¿no? Y luego a los 3 meses esta persona no es la adecuada, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Que también vamos cargando, ¿no? Mochilas de dolor y luego el amor no existe, bla, 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 ¿no? Por eso es muy importante que te fijes cómo habla esta persona, cómo se comunica, cómo habla, sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? Hace nada, y lo voy a decir, yo vi, antes sí que es verdad que de vez en cuando lo veía, de Jordi Wild, me parecía un podcast que hacía buenos, tertuliano, pero la verdad que lo fui dejando porque encontraba ciertos comentarios. Sí que es verdad que a la hora de comunicar, pues bueno, hace buenas entrevistas, pero también, no sé, siento de que todos los tertulianos que iban eran un poco como dando la razón, que da bien, ¿no? Y a mí me encanta la gente natural, directa, clara, educada, ¿no? Y no sé, me fui buscando pues otras personas, ¿no? Que me aportan más, escuchando otros podcasts, pues no sentía feeling, ¿no? Y hubo un invitado, ¿no? Como riéndose, que es famoso. La verdad que no veo estos programas porque no pierdo mi tiempo, pero bueno, sé quién es. Pulándose pues la mujer de su hermano, ¿no? O sea, haciendo comentarios y en plan de este chico de frenar, ¿no? Esos comentarios, sino le seguía las gracias, ¿no? A lo mejor vas a conseguir suscripciones, like, no sé. No, fuera. A mí eso no me va, ¿no? Pero tanto como mujer como en hombre, ¿eh? Porque yo sobre todo estoy a favor del hombre y de la mujer, sin pisar a nadie, sobre todo. Pues cuidado quién viene a tu vida, ¿vale? Siento de que la persona que llega a tu vida o que estás preguntando, no. Tendrás que vivir un amor increíble que te llega, pero esta no es. Siento de que como máximo 6 meses vas a conocer a alguien que va a merecer la pena. Como vemos estas cigüeñas, ¿no? Que están ahí montando su nido, ¿no? Y mejor dicho, esto es una sincronicidad, un mensaje del universo, ¿no? Que conocerás a alguien, pero siempre que compartáis pues las mismas ilusiones de la vida, un hogar, familia, lo que sea, si quieres tener hijos o no, me es indiferente, pero con la persona adecuada. ¿Qué más? ¿Cómo están tus energías?
en estos momentos. Wow, siento de que aquí debes de sanar un abandono. Veo que tienes muy marcado una figura masculina. Alguien que no te dio su amor o su protección. Alguien que está muy marcado en tu pasado. Siento de que en estos momentos, si no es muy viable que tú tengas comunicación con esta persona por mil cosas, situaciones, ¿vale? Recuerda que esto es una lectura es un tarot interactivo, va para muchas personas, quédate con los mensajes que más os resuenen. Haz una carta para liberar ese daño, ese dolor, y luego quémala, porque gracias a esta carta vas a liberar muchas emociones negativas, mucho dolor, que siento que en estos momentos los tienes que hacer para poder avanzar, es lo que estoy canalizando. Y que te venga un presente y un futuro que tanto te mereces, y sobre todo abundancia, porque siento de que esta situación te está bloqueando mucho tema emocional y de dinero. O que a lo mejor a veces te cuesta como expresar el ser tú misma o el ser tú mismo. Es lo que estoy canalizando. ¿Lo ves? Y me vuelve a salir la misma carta, abandono. Y siento que este dolor también te está causando dolor físico. Pensar que el 90% de las enfermedades son emocionales. Esto lo está dando mucha voz muchos médicos. Sobre todo, lo que pasa es que, como siempre digo, a veces no interesa porque ahí participa el sector farmacéutico, accionistas, para money, para facturar, ¿no? Claro, si la gente está sana, pues muchos puestos de trabajo, sobre todo el sector farmacéutico, pues no tendría para comer, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Por eso es muy importante sanar, y esto está dando mucha voz el doctor Joe Dispenza, que te aconsejo el documental nuevo que ahora ha sacado. Yo lo vi hace poquito en español, Sources. Perdona por mi inglés, sé que no es bueno, pero obviamente no interesa, lo han quitado. Estate atenta o atenta porque lo irá sacando, y sobre todo también te aconsejo mucho que leas al doctor Joe Dispenza, porque esto está dando mucha voz y es súper interesante. Siento de que en los próximos meses sueltas mucha dependencia afectiva, es decir, al hacer esta carta que para ti va a ser como un ritual liberador, por fin dejar eso. Y si aún no estás enamorado o enamorada, al dejar ese dolor mueves y dejas muchas carencias del pasado, y te van a venir muchos milagros a tu vida. Y sobre todo, eres una persona muy protegida por tu equipo de luz, ¿eh? Te protegen mucho y te quieren. Y te están enviando mensajes, y si no, pídeselos, pero pide con fe, con seguridad, que son exclusivos de ellos y de ellas. ¿Qué más? ¿Qué más mensajes para ti? Wow, si te estás pensando en mudarte o porque donde vives no va contigo, siento de que últimamente tienes muchos vecinos con ruido que no te dejan dormir, y eso hace que también no rindas pues en tu día a día. Te vas a reubicar en otro lugar, o a lo mejor es una situación que ahora mismo por falta de money o porque tienes que soltar, entre otras cosas, lo ves inviable. Lo harás en los próximos meses, te vendrá una oportunidad. O siento que también veo una mano amiga, porque me está mostrando mi equipo de luz una mano, que una amiga tuya mejor en estos momentos pues está viviendo sola o se ha quedado esa habitación sola, y esta persona te diga, mira, pues algo temporalmente hasta que tú te puedas reubicar, pues vente aquí. O aunque sea el fin de semana también, que podamos estar pues pasando más tiempo de calidad también, para que tú te puedas despejar, tomar mejores decisiones. O a lo mejor una escapada con tu mejor amiga, que tú puedas a lo mejor tener esas conversaciones íntimas, que esa persona te dé los mejores consejos. Siento que lo necesitas, ¿eh?
Y bueno, muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Cuídate, sobre todo, cuida ese corazón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.